Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y es el mejor manual de crianza. La Biblia nos dice cómo vivir, por dónde andar, qué hacer, qué decir. La Biblia es la que nos vuelve al camino, nos muestra la senda. Gracias a Dios por las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son la fuente objetiva de la verdad. Estamos en una serie maravillosa que hemos titulado Gratitud y Gozo. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos. Ayer leíamos en la clase anterior, leíamos el capítulo 3. En el capítulo 3 mirábamos lo que el apóstol Pablo hace, que es comparar la religión judía. En las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento se compara muchísimo, se compara y se contrasta el ganarse el cielo y el ganarse el favor de Dios a través de la religión, a través del mérito humano y la inutilidad que eso tiene contra la salvación por la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que la religión trata con lo externo, ganarse el cielo, agradar a Dios a través de los ritos religiosos y a través de la tradición religiosa, tiene que ver con lo que eres tú en el exterior. Es como una especie de maquillaje, digámoslo de alguna manera, es como una especie de atavío, de ropaje, de vestimenta externa. Es tratar desde afuera, es tratar como que desde afuera modificar la vida, ¿no? Entonces es tratar de, con esfuerzos humanos, ganarse el favor de Dios, llegar al cielo, pero la raíz del problema queda intacta porque la raíz está adentro. El pecado está dentro de nosotros y los ritos religiosos y la tradición religiosa no pueden lidiar con el pecado. No lidian con la maldad que hay en el corazón del ser humano. O sea que si yo me lleno de tradiciones religiosas, si yo me lleno de ritos religiosos, si yo me lleno de esfuerzos humanos a nivel religioso para aplacar la conciencia, si me lleno de disciplinas religiosas, entonces, pues eso simplemente va a modificar mi exterior, pero no va a modificar mi interior. Ya el apóstol Pablo lo describe en la carta a los Colosenses. Cuando estudiemos la carta a los Colosenses con detenimiento, vamos a encontrar esa verdad ahí. Y eso es algo constante en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Recordemos que las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo, acordémonos que la confrontación que le hizo nuestro Señor Jesucristo le hizo a los fariseos, todo el tiempo pretendían mostrar eso, la inutilidad de los esfuerzos humanos, la futilidad de los ritos y las tradiciones religiosas y lo peligroso además que es, ¿no? Porque eso genera orgullo. Lo voy a explicar. Una persona que hace muy bien la religión, los ritos religiosos y la tradición, una persona que pertenece a la religión X y la obedece y cumple los ritos y ayuna, ora, se sacrifica, se flagela, da de su dinero a los pobres, pues esa persona si lo hace, corre el riesgo de tener orgullo, ¿sí? Y de decir, mírenme a mí, síganme a mí, si ven lo que yo soy, ustedes, pecadores, malvados. Y entonces empiezan a generar religiosos de primera y de segunda categoría. Primera categoría son los que, los que obedecen los ritos y las tradiciones. Segunda categoría, no, los que nunca la logran, los que no, y entonces empiezan a admirar a los que sí lo logran, entre comillas. Y eso es lo que justamente el Nuevo Testamento ataca todo el tiempo, todo el tiempo. La religión por mérito propio, ganarse el cielo por mérito humano. La meritocracia religiosa queda eliminada en el Nuevo Testamento. Queda eliminada, no hay meritocracia. Y entonces el apóstol Pablo en el capítulo 3, como lo leíamos en la clase anterior,
Él dice, yo antes lo que consideraba valioso, ¿qué era lo que consideraba valioso? Todos los méritos humanos para ganarse el cielo. Eso era lo que él consideraba valioso. Fue circuncidado al 8º día, era miembro de la familia de Israel, hebreo de pura cepa, o sea, judío de judíos, de pura sangre. Él no era judaizante convertido, él era judaizante de pura cepa, judío de pura cepa. Nada más ni nada menos que miembro o descendiente de la línea genealógica de Benjamín, una de las tribus más queridas del pueblo judío. Era fariseo, o sea, pertenecía a la cúpula de la religión, del sistema religioso de la nación. Y era irreprochable e irreprensible frente a la obediencia de todas las tradiciones y de toda la ley judía. Y él dice, pero yo todo eso que antes consideraba valioso, lo considero basura con tal de conocer a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras es, todos mis méritos para acercarme a Dios, todos mis méritos religiosos ahora los considero basura porque no sirven para nada. O sea, los méritos religiosos no acercan a nadie a Dios. Lo único que acerca a Dios es Cristo. Y entonces la gran diferencia entre el legalismo religioso, entre la religión para ganarse el cielo y la gracia y la fe en Jesucristo está en un pequeñísimo gran detalle, y es el nuevo nacimiento, donde el cambio se realiza es por dentro. En el corazón. Es en el corazón. O sea, el cambio ya no es externo. No es, venga, vístase de esta manera, no pruebe, no toque, no coma. No se basa en el control externo, se basa en el nuevo nacimiento interno. No se basa en el control externo, sino en el nuevo nacimiento interno. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de esas grandes realidades, de esas grandes verdades. Lo que yo antes consideraba como algo de valor, ahora lo considero basura. ¿Pero por qué lo consideraba basura? Porque lo que él consideraba de valor, él pensaba que lo estaba acercando a Dios. Pero se dio cuenta que eso que él consideraba de valor antes lo alejaba de Dios. No hay nadie que pueda estar más lejos de Dios, vuelvo y lo digo, no hay nadie que pueda estar más lejos de Dios que el que cree que por sus méritos religiosos se está acercando a Dios. Así es, Daniel. Yo creo que, bueno, y la Biblia dice que esas personas pueden ganar la admiración de los humanos, pero el repudio de Dios, porque Dios dice que Él aborrece esa actitud del corazón, de estar lejos de Él. La religión lo que hace es simplemente decir, venga, yo soy autosuficiente. Con mis méritos, a ver, Dios, venga, yo le pago el cielo. Entonces, a ver, un rezo, entonces 1,000 pesos o $1,000. Un sacrificio, 2,000. Entonces, cuando se muere, entonces, a ver, ¿cuánto vale el cielo? $10,000. Perfecto, ¿yo cuánto pagué? Eso es la religión. Y se inventan palabras, Y el rompimiento, el no sé qué, cosas así como raras. Entonces resulta que la religión lo que hace es simplemente decir, con mis méritos humanos, con mis méritos religiosos, yo me gano el cielo. Yo merezco el cielo. Yo me lo voy a ganar con mis esfuerzos religiosos. Y eso es lo que el apóstol Pablo consideraba como basura. Él dijo, no, lo que yo antes consideraba de valor, ahora lo considero basura con tal de conocer a Cristo. Eso quiere decir, la religión no le permitía conocer realmente a Cristo. Y entonces aquí tenemos algo bien interesante que estamos estudiando en esta sección de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, gratitud y gozo. Y entonces lo más importante que tenemos acá es no a la autosuficiencia religiosa, no al mérito para ganarse el cielo, en cambio sí al nuevo nacimiento. Vamos a volver a leer. Filipenses capítulo 3 dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor, nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deberían circuncidarse para ser salvos. O sea, aquí recuerden, el apóstol Pablo está atacando ¿a quién? A los judaizantes. ¿El apóstol Pablo está atacando a quién? A los judaizantes, a los que le decían a la iglesia, venga,
usted tiene que circuncidarse, o sea, usted tiene que practicar los ritos y las tradiciones judías para ser salvo. Entonces dice, no, cuídense de esos perros, cuídense de esos mutiladores del cuerpo, claro, porque pedían la circuncisión, cuídense de ellos. No, no, y entonces el cambio ahí dice, en el versículo 3 los contrasta, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Sí ven el versículo clave? ¿Sí lo vieron? Vuelvo y lo leo. Versículo 3 del capítulo 3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Sí ven? El que crea que se va a ganar el cielo por esfuerzos humanos está equivocadísimo. Y en eso hace mucho énfasis el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo está diciendo, a ver, nosotros primero no estamos confiando en la circuncisión, no estamos confiando en las tradiciones judías, no estamos confiando en la ley judía. Nosotros estamos confiando en el nuevo nacimiento, en el milagro del nuevo nacimiento realizado por el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. O sea, si alguien pudiera confiar en esfuerzos humanos para ganarse el cielo, pues ese era el apóstol Pablo. ¿Sí ven que eso es lo que él está diciendo? Sí. Si alguien pudiera confiar en esfuerzos humanos para ganarse el cielo, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, pues yo las tengo más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy ciudadano de Israel, y entonces ahí explica todas sus credenciales. Versículo 7, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Lo que Cristo hizo fue limpiarnos de nuestros pecados, lo que Cristo hizo fue perdonarnos, lo que Cristo hizo fue justificarnos, lo que Cristo hizo fue santificarnos. Eso ya lo vimos en nuestras clases llamadas confianza, que se basaron en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces, antes creía que esas cosas eran valiosas. Versículo 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. O sea, si ven, cuando hay religión, tradición y religión basada en esfuerzos humanos, no se conoce a Cristo. Lo repito, cuando hay religión basada en tradiciones y en esfuerzos humanos, no se conoce a Cristo. Lo que se conoce son los esfuerzos humanos, no a Cristo. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pero ¿cómo se gana a Cristo? Confiando en Él. Y ahí fue donde expliqué lo que dice la Biblia. No se trata de portarse bien para ser salvo. Se trata de que como soy salvo me porto bien. No se trata de los esfuerzos humanos para agradar a Dios. Se trata de que ahora que Dios me salvó, con el poder del Espíritu Santo me porto bien. ¿Sí ven que es distinto? Ahora que Dios me salvó, con el poder del Espíritu Santo me porto bien. O sea, el cristianismo verdadero, la Biblia, no es una carta abierta para practicar el pecado. Vuelvo y lo digo, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el Mejor Manual de Crianza. No es, ay, qué rico, Dios me salvó, el cielo es un regalo, rico. Vamos a pasarla rico, vamos a pecar, vamos a robar, vamos a mentir, nos vamos a emborrachar, vamos a practicar la inmoralidad sexual, vamos a darle el gusto a nuestras bajas pasiones, vamos a practicar el desenfreno, no importa, rico, ya el cielo es un regalo y además nadie se salva por ser religioso, rico. ¿Qué tal yo por allá lamiendo ladrillo, raspándome las rodillas, en vez de estarla pasando rico por aquí? Además, me puedo separar de mi mujer y conseguirme otra, rico. Además, bien, puedo separarme de mi esposo y conseguir otro rico. Puedo abandonar mis hijos, puedo gastarme la plata en lo que se me dé la gana, rico. Y al fin y al cabo el cielo es un regalo. No, no. Ya hemos dicho que ser salvo incluye algo llamado el milagro del nuevo nacimiento. Ser salvo incluye ¿qué? El regalo del nuevo nacimiento. Entonces, un verdadero cristiano no puede practicar el pecado. Vuelvo y lo repito, un verdadero cristiano no puede practicar el pecado. No es que no quiera,
es que no puede. Lo repito, un verdadero cristiano no puede. Está imposibilitado. Un verdadero cristiano no puede practicar el pecado. ¿Por qué no lo puede practicar? Porque el Espíritu de Dios vive en él. Es muy sencillo, porque ha nacido de nuevo y entonces no puede practicar el pecado porque la vida de Dios está en él. Un verdadero cristiano no es que haga un esfuerzo sobrenatural para no practicar el pecado. Un verdadero cristiano lo que pasa es que no puede practicar el pecado porque tiene el ADN de Dios en su vida. No puede practicar el pecado, no lo puede hacer, está imposibilitado. ¿Por qué? Porque ahora hay una fuerza interior que lo mueve, hay una fuerza interior que lo guía y es el Espíritu de Dios viviendo en él. ¿Qué acabé de decir, campeón? Que el verdadero cristiano no puede practicar el pecado porque el Espíritu de Dios habita en él. Correcto. Correcto. Escuché una ilustración que me llamó mucho la atención y la voy a compartir con ustedes y es, la religión es como si tú tienes un grupo, una bolsada de unas 20 canicas de hierro, de acero, 20 canicas de acero, 20 bolitas, canicas de acero. Sí. Y entonces Esferas. la religión es para que esas esferas, para que esas bolitas, esas canicas, no se salgan, no se vayan, no se salgan de control. La religión es meterlas todas dentro de una bolsa. Y entonces lo que hace la bolsa es contener las bolitas. Pero si la bolsa se rompe, entonces las canicas se riegan, Sí. las esferas se riegan, se salen. Porque la bolsa era la que las contenía. Eso es religión. Las retenía. En cambio, el nuevo nacimiento es que ahora esas canicas están encima de una mesa, están libres, pero en el centro de la mesa hay un imán. Y ese imán es súper potente. Entonces las canicas no pueden ir a donde se les da la gana. Porque el imán, ¿qué hace, Dani? Las atrae. Las atrae. Entonces tú sueltas las canicas encima de la mesa y ellas no se van a caer de la mesa porque ellas automáticamente, todas, ¡pum!, quedan pegadas al imán. Esa ilustración me gusta porque ilustra lo que es el nuevo nacimiento. Ser cristiano no es estar en una bolsa llamada religión donde tienes una cantidad de reglas externas para que no te desboques. Ajá. Ser cristiano es tener el Espíritu de Dios que te mantiene pegado a la voluntad de Dios. Y ya no puedes hacer lo que se te da la gana porque no puedes. Vuelvo y lo digo. ¿Por qué no haces lo que se te da la gana, Dani? Porque ya el Espíritu de Dios no nos deja hacer eso. Correcto. Correcto. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras si un verdadero cristiano quisiera insistir en practicar el pecado? ¿Qué le pasaría? Dios lo castiga. Dios lo castiga. O sea, ya somos propiedad de Dios. Ya somos propiedad de Dios. Dani, dime una cosa. Si un niño, un vecino de acá se porta mal, comete una falta terrible, ¿yo podría ir y llamarle la atención y castigarlo? No, ¿Por qué? porque no es su papá. Porque no es mi hijo, correcto, yo no soy su papá. Pero si tú cometes una falta terrible, ¿yo te podría castigar? Sí, claro. ¿Por qué? Porque soy papá. Porque soy tu papá. Así pasa con Dios. Hay gente que dice, venga, pero yo tengo un vecino que él hace lo que se le da la gana. Bebe, se emborracha, es mujeriego, tiene una vida totalmente descontrolada, vive, mejor dicho, de una manera totalmente terrible y antes le va bien, rico, y la pasa chévere. En cambio, oiga, yo medio me equivoco en algo y ¡ta! Es que hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Eso ya lo vimos aquí en el mejor manual de crianza. Claramente lo vimos en Primera de Juan y en el Evangelio de Juan. Que una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Y la Biblia claramente dice que nosotros ahora somos hijos de Dios y ahora somos dirigidos por Dios. Y ahora nosotros vivimos atraídos por ese imán que no nos deja ir a hacer lo que se nos dé la gana. No nos podemos desbocar. Si fuéramos esas canicas, esas esferas de acero, nosotros no podremos irnos para donde quisiéramos. No, si nosotros somos esas esferas de acero,
Entonces simplemente el imán lo que hace es atraernos para sí. Pero una pregunta, Dani. Pero si dentro de las canicas, las esferas de acero, hay unas 5 o 6, digamos que hayan 20 de acero, y hayan 5 o 6 que son de madera, ¿el imán atrae a las de madera? No. O sea que las de madera se pueden ir para donde quieran. Sí. Claro, no hay nadie que las contenga. Eso es el nuevo nacimiento. Hay gente que dice ser cristiana, hay gente que dice creer en Jesucristo, pero no son, por eso no pueden vivir pegados al imán, porque no son de hierro, no son de acero, ¿son de qué? Son de madera. Así hay personas que no son nacidas de nuevo, entonces por eso tienen la libertad de hacer lo que quieren. El apóstol Pablo por eso nos está diciendo: por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¡Qué maravilla! El apóstol Pablo ahora quiere vivir para Cristo, pegado al imán. ¿Por qué? ¿Porque él quiere o porque Dios le da el deseo? Porque Dios le da el deseo. Ya lo hemos dicho en el mejor manual de crianza, ¿correcto, campeón? Porque Dios le da el deseo, porque ese es el imán que lo atrae y lo mantiene pegado a él. Capítulo 3, versículo 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Aquí no está hablando de que no haya logrado la salvación, está diciendo no he logrado la perfección, que son dos cosas distintas, ¿ok? No está diciendo, no, hermanos, yo no he logrado la salvación, estoy luchando a ver si de pronto me gano la salvación. Eso no es lo que él está diciendo. Cuando él dice no lo he logrado, está diciendo no he logrado la perfección. No, porque la salvación es una cosa y la perfección es otra. Ahora estamos siendo perfeccionados porque somos salvos. Dani, quiero que entiendas bien este punto y vas a repetirlo después de mí a ver si lo estoy explicando bien. Nosotros estamos siendo perfeccionados porque somos salvos. No nos estamos perfeccionando para ser salvos. ¿Qué dije? Nosotros no nos estamos perfeccionando para ser salvos, sino somos perfeccionados porque somos salvos. Correcto. Nosotros no nos estamos perfeccionando para ser salvos. Nosotros nos estamos perfeccionando porque somos salvos. ¿Ok? Y aparte de eso, ni siquiera es que nos perfeccionemos a nosotros mismos. Es el Espíritu de Dios el que nos perfecciona. ¿Qué acabe de decir, campeón? Nosotros no nos perfeccionamos a nosotros mismos, es el Espíritu el que nos perfecciona a nosotros. Correcto. Nosotros no nos perfeccionamos a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos perfecciona. ¡Qué maravilla! Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Recompensas eternas, no tienen nada que ver con la salvación. Es simplemente recompensas eternas. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Ojo, no se dejen distorsionar por los falsos maestros, está diciendo. No se dejen distorsionar, no se dejen desviar por los falsos maestros. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito, de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Esos son los falsos hermanos, los que están ahí infiltrados dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, dentro de las organizaciones. Hay muchos infiltrados, falsos maestros, falsos pastores, falsos curas, falsos sacerdotes, falsos gurús, falsos líderes. Pueden ser muy carismáticos, muy bien hablados, muy chistosos, pero son falsos. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso,
igual al de Él, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Ese es el poder del imán que nos atrae hacia Él. No podemos hacer lo que nosotros deseemos, no, porque ahora nuestra naturaleza nos impulsa. Ahora nuestra naturaleza, que es la naturaleza de Dios en nosotros, el ADN de Dios, el Espíritu de Dios, es el que ahora nos impulsa. No la naturaleza pecaminosa que también reside todavía en nosotros, porque hay una lucha interna que tenemos, y es la naturaleza pecaminosa contra el poder del Espíritu de Dios. ¿Pero quién gana? El Espíritu de Dios. Correcto. El Espíritu Santo de Dios es el que gana. Ahora, para eso es que leemos las Sagradas Escrituras, porque es a través de las Sagradas Escrituras que recibimos el gran poder del Espíritu Santo de Dios. Varias aclaraciones. Hay personas que piensan que, uy, sí, yo por eso mi carrera de ingeniero ya la considero basura con tal de conseguir a Cristo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, oye? No tiene nada que ver. Dice que, uy, sí, todo lo que antes yo consideraba valioso, mi casa, mi carro, mi vida, mi profesión, todo ya lo considero basura con tal de conocer a Cristo, como dice Filipenses. Y entonces ahí están torciendo ese versículo porque no tiene nada que ver. El apóstol Pablo está hablando es de religión, está hablando de esfuerzos religiosos para ganarse el cielo, no de la profesión. No es, no, yo abandono mi carrera de ingeniero, de médico, de arquitecto, de economista, de lo que sea. Yo la abandono con tal de seguir a Cristo porque ahora yo todo lo que antes consideraba valioso, ahora lo considero basura con tal de conocer a Cristo. ¿Qué? Eso no tiene nada que ver, no está hablando de su profesión, no está hablando de la forma en la que le sirve a la sociedad, está hablando de los esfuerzos religiosos para ganarse el cielo. Toda religión, todo tipo de religión que antes se consideraba valiosa para acercarse a Dios, ahora se considera basura. Otra cosa importante que quiero aclarar, el capítulo 3 está hablando de una confrontación contra los falsos maestros que querían que los filipenses retrocedieran en su fe y se devolvieran a los esfuerzos humanos. Y entonces por eso el apóstol Pablo termina el capítulo 3 diciendo, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito. O sea, ellos son obreros fraudulentos que utilizan la religión para ganar dinero. ¿Utilizan la religión para qué, Dani? Para ganar dinero. Para ganar dinero. Qué interesante la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Qué interesante. Capítulo 1, entonces, ¿de qué hablamos en el capítulo 1? El apóstol Pablo los saluda, el apóstol Pablo agradece por ellos, el apóstol Pablo los felicita por su crecimiento espiritual, el apóstol Pablo los felicita por su amor. Realmente eran una iglesia modelo. La iglesia de los filipenses era una iglesia modelo, eran personas modelo, eran cristianos modelo, amorosos. El apóstol Pablo les dice que, bueno, les agradece porque ellos lo ayudan en la predicación y también les dice, ojo, que dentro de ustedes hay unos que predican con motivos equivocados. El apóstol Pablo en el capítulo 1 también deja claro que él está en la cárcel, pero está gozoso y que él vive es para Cristo y que su confianza está puesta en Cristo. El apóstol Pablo en el capítulo 1 nos pone un punto, un concepto, una enseñanza muy importante, muy clave, muy clara, y es somos ciudadanos del cielo. Entonces ahora vamos a vivir de manera digna a lo que somos. ¿Qué acabo de decir, campeón? Debemos vivir de manera digna lo que somos. Correcto, si somos ciudadanos del cielo, vamos a vivir de manera digna a lo que somos. En el capítulo 2, de acuerdo al andar digno, entonces está hablando de la unidad. En el capítulo 2 vimos el andar humilde. Si yo soy ciudadano del cielo, yo soy humilde. Si yo soy ciudadano del cielo, yo no practico la discordia, las peleas, los ceros, las disensiones. Si yo soy ciudadano del cielo, yo busco la unidad, la reconciliación, el perdón, el amor genuino, porque soy humilde. En el capítulo 2 nos habló de la conducta y para eso nos puso como grandes ejemplos a Timoteo y a Epafrodito, verdaderos siervos de Cristo. Y en el capítulo 3, el valor incalculable de conocer a Cristo comparado y contrastado con la falsa religión. Muy bien, querido amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! Bye, bye, amigos.